Estimados amigos, amados hermanos, a todos aquellos que están enlazados y puedan recibir este mensaje, nuevamente hoy día hacemos llegar la palabra del Señor a todos los lugares a donde hay sintonía. Y espero que ustedes, hermanos o amigos que están ya enlazados, puedan difundir también, porque el mensaje es para todos. En este tiempo que se necesita con mayor urgencia, palabra de consuelo, de amor, palabra de poder, para calmar los ánimos, aún para ser sanados, para ser revividos, para poder tener accesibilidad y cercanía a Dios. Es importante escuchar la palabra, y que la palabra también es por el oír. Oyendo la palabra, muchos tenemos mensajes nuevos que cambian las circunstancias de la vida, y la fe ingresa por ese oír y hace que de aquel chiquitito que está la fe, de aquel pequeñito que tuviera tu fe, va a crecer, va a aumentar. Y es por eso tan importante compartir la palabra, disfrutar. Y la palabra es el verbo, y el verbo es Cristo Jesús, y el Señor ha plasmado en este evangelio hermoso, precioso, para estos tiempos y para los tiempos venideros. Es como un padre que cuando deja un testamento, él en el testamento nos deja las riquezas, las propiedades y los beneficios al cual tenemos acceso. Es similar a ello que nuestro Padre Celestial ha dejado el Antiguo Testamento, o el Primer Testamento, y luego el segundo, que también lo decimos el Nuevo Testamento. Y en ese Nuevo Testamento está escrito, están las palabras puestas ahí para cada uno de nosotros. Yo les voy a agradecer que ustedes sirvan también de enlace para otras personas que están con el ánimo de aprender y conocer más las enseñanzas que da el Señor Jesucristo. Amén. En la semana pasada estuvimos aprendiendo la oración. ¿Por qué era necesario la oración? Porque es el arma más poderosa, es un don del Señor que nos ha legado, que nos ha dejado para nosotros crecer en la palabra, crecer en el conocimiento, crecer espiritualmente y hacernos fuertes. Y cuando uno ora, estás en una relación permanente con Dios, en una convivencia, en una intimidad. Y en esa intimidad Dios se manifiesta, Dios te habla, Dios ve que tu corazón se ha humillado, por tanto comienza a tratar contigo. Y eso es lo que buscamos. Y habíamos hecho la enseñanza previa de qué era la oración, la diversidad de formas de orar, y que las posiciones incluso no la hemos definido, porque no hay una posición exclusiva, pero se supone, cuando dice corazón contrito y humillado, a ese Dios no lo desprecia. Y para estar bien humillados, creo que la mejor posición, no estoy diciendo que es exclusiva, que la mejor posición es estar postrado, en humillación completa. ¿Qué significa postrado? Estar echados horizontalmente al piso. Y cualquier padre de familia o madre de familia, al ver a su hijito echado, postrado, como decir, tiradito al piso, al suelo, llorando, clamando, se va a acercar y va a decir: hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Dios es mucho más sensible y mucho más amoroso que nuestros padres. Entonces va a decir: ¿qué tienes, hijo? ¿Qué deseas? A Él le place hablarnos, a Él le place solucionar nuestros problemas, pero para eso hay que tener gestos y actitudes de ganarle el corazón, la misericordia de Dios. Amén. En tal sentido, cuando uno hace ese acto, habrá respuesta. Y ya le habíamos citado las respuestas que Dios da. Y las recomendaciones que el mismo Señor Jesucristo las hizo. Vamos a repasar o releer esa partecita. En el Evangelio de San Lucas, vamos a encontrar lo que ya se enseñó.
en el capítulo 24, versículo 49, porque hemos estado aprendiendo en lo que San Lucas nos enseñaba también en cuanto a la oración. Y para no salirnos de este evangelio, aquí hemos encontrado, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor les decía que estuviesen en Jerusalén, que se mantengan en unidad, porque ahí Él mandaría la promesa de Dios Padre. Pero cuando están en unidad, ¿para qué? Para ser investidos de poder. Para ser investidos de poder. Recuerden esa palabrita de poder. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, según la necesidad, según la humillación, según la entrega, que nosotros demostremos a Él, y estando en unidad, si es que estamos entre varios. Amén. Vamos a orar por esta preciosa y hermosa palabra. Padre amado, bendito Dios, poderoso Señor, en esta mañana que nos reunimos para poder oír tu mensaje, Señor, te damos gracias, pero a la vez también, Señor, te pedimos perdón por todos los acontecimientos que hemos hecho mal, actos con los cuales te hemos demostrado de repente deslealtad, desobediencia, en fin, Señor, toda cosa de casos hacemos, Señor, actuamos mal a veces, Señor, por los cuales te ofendemos y te hacemos quedar mal. Perdónanos, Señor, perdónanos lo que hacemos, Señor, que a veces somos como inútiles, todavía somos imperfectos, Padre. Estamos en camino a la perfección y es por eso que necesitamos de ti tanto, Señor. Háblanos hoy, enséñanos, Señor, dinos cómo podemos nosotros, Señor, ese poder que tú nos das, Señor, que de ti viene, que viene de lo alto, Señor, cómo podemos usarlo, Señor. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué es bueno, Señor? Te damos gracias por ello, porque sabiendo de que tú nos hablas, Señor, nosotros nos sentimos en confianza. Sabemos que hay un Padre que aboga por nosotros, sabemos que hay un Padre que lucha por nosotros, sabemos que hay un Dios todopoderoso y misericordioso que está al tanto de lo que pasan sus hijos, Señor. Aún de aquellos que no lo conocen, aún de aquellas criaturas que están dispersas en el mundo, Señor. Tienes misericordia y por eso que le regalas, Señor, nos regalas este día precioso y hermoso por el cual te agradecemos. Y en este día muchos también van a ser tocados, muchos van a ser sensibilizados en el corazón, porque el mensaje de Dios es eso, es atraerlos, es tenerlos en el redil, que Él desea que todos estuviéramos para su gloria, Señor. Gracias, Padre, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que eres maestro de maestros y enseñas con lo mejor, te agradecemos, Señor. Al nombre de Cristo, la gloria. Al nombre del Espíritu Santo, también la gloria. Y al nombre de Dios Padre, todas las glorias, la honra. Y Él es el digno de ser alabado, adorado y exaltado. Gracias, Padre. Amén. Pues bien, hermanos, amigos, parientes, compoblanos y todo aquel que tenga acceso a este enlace, reciba el regalo de Dios, reciba estas palabras que el Señor nos da. Decía que por medio de la oración el Señor nos daba poder, nos embestía de poder, y que para eso teníamos que estar unidos, estar en un solo sentir. Estamos entre 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, tenemos que estar en un mismo sentir. Allí el Señor envía, porque no hay estorbo, no hay personas que estén pensando en otra cosa, sino están pensando en el poder, en la gloria de Dios, en el amor de Dios, y ahí el Señor se glorifica. Amén. No hay obstáculo alguno. Entonces, este mandamiento, este mandato o esta enseñanza que es para nosotros se hizo realidad en el día de los hechos. Vamos a leer, en el día del Pentecostés se hace realidad
esta gran promesa de Dios. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Manténganse en Jerusalén, manténganse todos juntos, manténganse unidos. Y ellos acataron y obedecieron porque no había otro caminar, ya no había otra cosa que hacer. Dios resucitado había estado 40 días con ellos, y en esos 40 días ellos mismos, el más incrédulo era Tomás, y el incrédulo creyó y vio al Señor resucitado. Entonces ya no les quedaba otra cosa que aceptar y seguir, y en ese aceptar y obedecer estaba la unanimidad. Amén. Y en el libro de Hechos 1:8, el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, le estaba fijando geográficamente dónde debía cada uno atestiguar, dónde debía ir y trabajar. Pues el Espíritu Santo se encargaba de la conducción, de la guianza, y que para eso descendía el Espíritu Santo con poder. Amén. Y todo aquel que recibe el Espíritu Santo va a tener poder para poder llevar la palabra por todos los confines de la tierra. Amén. Porque para Judea estaban los 11 discípulos. El apóstol Pablo fue unido para completar los 12 apóstoles, pero él ya tenía un plan y un designio, que era el apóstol para el mundo gentil. Él tenía que llevar el evangelio para el mundo gentil. Amén. Y luego ellos se han ido multiplicando, aumentando y trabajando, pero el Espíritu Santo hacía la obra. Las demás cosas el Espíritu Santo se encargaba de hacerlo. Amén. Por tanto, nosotros si buscamos a Dios, Dios nos va a investir del Espíritu Santo y de poder. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre amado, poderoso Dios. La respuesta a las oraciones, la entrega es esa, de que nos llenemos del Espíritu Santo. Y cuando está uno lleno del Espíritu Santo, es un hombre valeroso, un hombre que no tiene temor a nada, pero ese poder que nos embiste sea bien usado y adecuadamente usado para poder hacer los asuntos espirituales y expandir el Evangelio. Amén. Por esa razón, nosotros hemos creído conveniente ir enseñando en forma secuenciada, en forma sistemática, ¿no? Para poder ir entendiendo y comprendiendo cuál es mi objetivo, para qué Dios me trajo a este mundo. Ya conocí, escuché de Cristo hace muchos años, pero me faltaba entenderlo, pero ya me lo han presentado, ahora he aceptado a Cristo, en oración he recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues el poder va a comenzar a operar. Amén. Porque eso mismo hablaban hasta los fariseos, hasta Herodes. Herodes también dijo claramente, Herodes habló, él dijo que ha resucitado Juan el Bautista, porque ¿cuánto poder tiene? No sabía que era la fama de Cristo, pero él estaba confundido. Su ignorancia espiritual hacía y decía que era Juan el Bautista resucitado, pero no era así, era Cristo, era el Señor. Amén. Era el bendito, poderoso Señor. Y nosotros por esa razón queremos enseñar en el mismo San Lucas. Amén. Dice que nosotros podemos conocer el Evangelio y trabajar con este bendito Evangelio, porque en Hechos mismo también se da un caso similar, ¿no? Del poder. En San Lucas nos hablaba de que el poder descendía, y en Hechos ya descendió en la promesa. Se hizo realidad. Y por eso los discípulos que estaban reunidos se juntaron después que bajó el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió
y les dio poder, y ellos se juntaron y comenzaron a hacer oraciones, porque esa es la forma de actuar. Cuando desciende el Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar orando, haciendo lo que nos guíe, lo que nos enseñe, lo que nos muestre. Y ellos, para obtener un poco más de confianza, un poquito más de ánimo y tener valor, porque todavía siempre se sienten como que, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿No? ¿O cómo lo realizaremos? Entonces ellos comenzaron. Los creyentes tenían esa necesidad de pedir una confianza a Dios y tenían que llenarse de valor para poder enfrentar, porque había mucha gente ese reino de Herodes y todos los extranjeros asentados y los romanos sobre todo perseguían y decían que era una secta peligrosa los cristianos. Decían que se habían levantado sectas, pero que estaban haciendo división al pueblo. Y no tenían ojos ni oídos para ver las cosas de Dios. Y es por eso que comenzaron a hacer las persecuciones. Aún Pablo mismo perseguía a los cristianos. Pero vamos a ver el valor y la confianza que le piden al Señor en la oración. Hechos 4, del 24 para adelante, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, clamaban y oraban todos en unanimidad y decían que ¿por qué, Señor? ¿Por qué la gente se amotinan? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué no quieren creer en el Dios poderoso? Y sobre todo en su Cristo, en su ungido. ¿Por qué persiguen? ¿Por qué maltratan? ¿Por qué lo aíslan? ¿Por qué le hicieron tanto daño a su Cristo del Señor? Al ungido del Dios. No entendieron, estaban cegados por la vida. Así como ahora muchos viven cegados, engañados. Aún los falsos están hablando. Hace 3, 4 meses sanaban, curaban, hacían imposiciones, pero ahora están pidiendo. No se envalentonan teniendo al Espíritu Santo. En cambio a nosotros nos llaman y vamos. A veces ni el mismo ministerio quiere hacerle la prueba del COVID, pero tenemos que ir porque Dios nos ha levantado para acercarnos. Nos acercamos a ellos, a ellas. Y comenzamos a orar por esas personas. Pero Dios es el que hace la obra, Dios los sana. Y ahí, resistiendo, y muchos reciben el poder mismo del Señor porque han entendido que lo mejor es humillarse y hasta han aprendido a hacer pactos con Dios. Le ruegan, le suplican: Señor, Padre mío, sácame de este problema, sácame de este mal, y yo te voy a servir. Y comienzan incluso tomar medicina casera, orando, pidiendo al Creador de todas las medicinas que ya existen en la tierra, y les surte efecto. Amén. Porque ese es el poder de Dios. Simplemente los siervos canalizamos el poder de Dios. Y eso es lo que hablaban esos siervos de ese tiempo. Y decían también: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y los abuelos, yo podría añadir, los abuelos de los católicos, los romanos y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo denuedo hablan de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Al nombre de Cristo, gloria. Al nombre del Padre y el Espíritu Santo, toda la gloria. Cuando desciende el Espíritu Santo, el lugar se mueve, el lugar tiembla, la tierra tiembla, las luces resplandecen y el poder del Señor está allí para sanar, para obrar, para hacer milagros, prodigios y maravillas. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios viviente a quien adoramos, a quien veneramos, a quien le damos la gloria, la honra. Y es por eso que estamos en esta mañana dándoles ese mensaje de poder. Y todo aquel que ore, que pida humillado, que le diga: mi corazón anhela tenerte, Señor, pues viene el Espíritu Santo, llena el corazón, embiste, la sangre cambia, la sangre toma un nuevo vigor y estás capacitado para hacer muchas cosas que Dios quiere que se haga en ese tiempo. Y cuánta herida hay, cuánto daño hay. Si sumáramos y contáramos cuántos enfermos hoy en día existen, cuántos están muriéndose. Hace unos años hicieron un censo en los hospitales. En los hospitales donde hay enfermos de cáncer, neoplasia. Y en este hospital arrojaba el índice, decía de que 60-65% de enfermos de cáncer eran porque les faltaba el perdón. Y para que pueda ingresar el Espíritu Santo de Dios en un ser, necesita sacar el perdón, que es la mayor barrera, el mayor obstáculo que existe del ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios de todo lo que hemos hecho, de todas las maldades que hemos hecho, y Él acepta ese perdón, pero tiene que ser un perdón sincero, verdadero. Mas el arrepentimiento que te mueve el Señor te da, entonces tu corazón acepta arrepentirse y nunca más seguir con la vida antigua. Entonces allí sale el perdón y ingresa totalmente el Espíritu Santo y comienza a hacer la maravillosa obra. Por eso dice que somos testigos del Señor Jesucristo, porque hay cambio, hay diferencia de un ser que recibe a Dios a tiempos pasados. La conducta es diferente, que tenemos que ser testimonio del verdadero cambio. Al nombre de Cristo, gloria. Continuamos entonces. ¿Qué tenemos para nosotros? ¿Qué tenemos para este tiempo? ¿Qué hay para cada uno de nosotros? Pues cuando recibes el Espíritu Santo, el Señor te va a decir que también el poder de Dios va a ser transmitido a ti. Amén. Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Quién decía esto? Era el apóstol Pablo, el hermano Pablo, aquel valiente que dejó todos los conocimientos pasados, dejó sus doctorados romanos, era ciudadano romano, era uno de los sabios de ese tiempo. Él entendió, fue tocado por el Espíritu Santo de Dios, fue vuelto ciegos y luego reabierto la vista después de 3 días por el poder también de Dios, y comenzó a entender para qué había sido llamado. Y por eso hablaba y decía con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. El Señor te va a usar, hermano, hermana, amigo, peruano que estás en el extranjero. Y si estás escuchando esta palabra, tómalo para ti y vas a ser usado por el Señor. Amén.
Y en este preciso momento lanzo una palabra para que puedan ser señales de que el poder de Dios sigue vigente. Todo aquel que esté desanimado, pensando que el mundo ya se nos termina, que el mundo viene en sus finales, le decimos de que faltan muchas cosas todavía, y que entiendas este mensaje y hoy mismo lo tomes para tu cambio, para ti y tu familia. Amén. Y esa palabra no falla, porque sabemos que en la gloria de Dios vamos a vivir mejor, nosotros y nuestras familias. Y es por eso que nosotros hemos entendido, y mi tercera generación que estaban en dudas han vuelto a aceptar, han vuelto a las cosas del Señor. Jóvenes de 14, 15 y 19 años están retomando el Evangelio. Yo tengo un nieto que desde niño, a los 5 años, le hacía ver el enemigo, Dios le hacía ver al enemigo. Y él gritaba: papito, ahí está el enemigo. ¿Cómo es? Describía. Yo le decía: no tengas miedo, no tengas temor, enfréntalo. Cristo vive, ahorita abajo, ahorita estoy contigo. Y comenzábamos a hacer retroceder. Y cuando retrocedía, se sentía con claridad, los perros de la vecindad ladraban, aullaban. ¿Por qué? Porque el espíritu sucio del malogrado huía. Amén. Entonces, él ha regresado por la palabra, por el poder de Dios. Y así como él, muchos también se acercarán. Y muchos que están oyendo, y a cada quien el Señor desde pequeñito, desde chiquito los va a ir usando. Desde el vientre de madre está programado uno para qué sirve y para qué bueno. Amén. Y por esa razón nosotros servimos al Señor, servimos a Dios. Y acá voy a darle también respuesta a un hermano ya anciano. Llama y me dice, no solamente el reino de Dios es palabra, es decir, Biblia, o conocimiento, o como dicen en la jerga, flor, sino también es poder. Y efectivamente es poder. ¿Y qué es poder? Poder es tener autoridad, tener dominio, tener imperio, estar en la potestad y luego en el reino del Señor. Al nombre de Cristo, gloria. Eso es poder. Eso es el poder de Dios, que nos da autoridad, nos enviste de autoridad. Amén. También el que tiene autoridad tiene dominio sobre diversidad de personas, diversidad de casos, diversidad de cosas. Tiene dominio. Amén. También tiene imperio. Los reyes no tienen poder, pero no hay ningún ser que se levante solo. Dios da autoridad. Aun cuando sean impíos, Dios les da autoridad para que ellos administren la justicia, la ley. Amén. No hay nadie, sino que la autoridad muchas veces se pierde cuando te pasas al otro bando. Y el enemigo te embiste también con su capa, con su manto te envuelve y te hace convertir en corrupto. ¿Y cuántos corruptos hay en la tierra? ¿Cuántos corruptos aún en la presidencia hemos tenido? Los congresos, todos los lugares donde hay potestad, inmediatamente se mete el enemigo también. Y cuando lo ve débil o cuando ve puertas y ventanas abiertas, se mete y toma a ese varón o a esa varona y los convierte en instrumentos de mal. Empiezan a corromperse. Entonces el Señor nos hace ver de que el poder de Dios no solamente es palabra. Dice en 1 Corintios 4:20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra. Es decir, tú puedes leer y conocer la Biblia, como yo también puedo conocer de tapa a tapa, y con ese conocimiento no obro, no hago nada, camino para aquí, camino para allá, pero sé palabra, tengo conocimiento. Y dice la misma palabra que mucha letra mata, mucha letra mata. Por tanto,
el poder del Señor, el reino de Dios es poder, es poder, es poder. ¿Y cómo llegas ahí? El poder que te da el Señor lo usas. Vas a ministrar según el poder que Dios te da. Pero también ese poder que el Señor te da para ganar almas, para ir a aquellos ciegos, aquellos que no ven la luz, aquellos sordos de entendimiento de la palabra, aquellos enfermos, aquellos lisiados, aquellos que necesitan, aquellos que están entumecidos, aquellos que incluso están con grados de profesionales, pero ignorantes en la palabra, a ellos incluso el poder de Dios los va a alcanzar. Amén. Y por eso es que muchos profesionales, cuando ven que la ciencia médica ya no pueden los médicos, verdaderamente ya no podemos nosotros. Aquí tiene que entrar a tallar el médico de los médicos, el sanador de sanadores, que es Cristo Jesús por excelencia. Y ellos bien hacen alabando y dándole la gloria. Ahí en las redes sociales pueden ustedes ver, antes de empezar su trabajo, médicos y enfermeros glorificando a Dios para que todo les vaya bien. Y esos son los lugares donde más se están sanando. Amén. Entonces, ¿dónde pues queda la ciencia? Por ahí un profesor de una universidad decía, pero la ciencia se resiste. La ciencia lucha tercamente por demostrar que es ciencia y tiene paciencia. La paciencia es de Dios. La ciencia es de Dios. Él es omnisciente y toda la ciencia está en Él. Amén. Y las leyes que se dieron arriba, las leyes que se norman para un gobierno justo, para un reino justo, esas leyes han sido también dadas para el reino terrenal, sino que el hombre lo ha distorsionado por sus cosas que le dicta el enemigo. Amén. Eso es el reino, y todos aspiramos a ese reino justo. Amén. Todos quisiéramos llegar a ese reino justo y no ir a esa tiniebla, a esos socavones sucios, malolientes, donde el metal que está ahí diluyéndose con tanto calor junto con la tierra, ahí como sopa hirviente, ahí no podemos llegar. Ese lugar ya está destinado para el enemigo. Pero hay mucha gente que lo quiere seguir y quiere ir junto con él por ignorancia, otros por atrevimiento y otros por enseñar apostasía y falsía. Amén. Pues el reino de Dios es poder, es poder. ¿Cómo vas a llegar? Obrando, haciendo, obedeciendo y que el Espíritu Santo te guíe. Nosotros nos vamos a presentar, Señor, acá están mis obras, Señor. Acá están mis frutos, Padre. Frutos, más frutos. Amén. Y el cambio, que también es parte del fruto interno. Bendito sea el Señor, bendito Dios poderoso, amoroso. El Señor también, muchas veces nosotros nos quejamos. Señor, ¿por qué estoy enfermo? Señor, ¿por qué me da mal? Señor, hay un congresista de nuevo que ha entrado, que es pastor también, y ha sido tocado por el COVID-19. Pero muchas veces pasan estas cosas y van a suceder. Y se ven siervos que se enferman, siervos que caen. Y algunos con siervos dicen, ¿en qué pecado estará? ¿Qué habrá hecho para recibir esto? Todos estamos predestinados para una y otra cosa. Pero mientras estemos acá, sirvamos. El Señor está viendo qué hacemos y cómo, y en qué vamos a terminar, o cómo vamos a terminar. Solo Él sabe. Él da la vida y Él quita la vida. Amén. Si nosotros iríamos a recordar la historia, cómo han sido muertos esos heroicos antepasados en los coliseos romanos, en las entradas, en los caminos de Roma, crucificados como el Señor. Amén. ¿Cuántos hasta hoy día mismo están siendo lastimados, castigados, masacrados y muchos perseguidos?
Ahí los descendientes que dicen de Moab, es decir, la raza mongol, ellos no creen en Dios verdadero, pero a los pocos que creen comienzan a perseguirles, les destruyen, los queman, incendian sus templos, los llevan presos. Pero va a haber un día que toda lengua confesará que Cristo es el Señor, y toda rodilla ha de doblarse, toda rodilla se doblará, reconociendo el poder, la majestad, la magnificencia de nuestro Señor. Al nombre de Cristo, gloria, gloria. Ese es el reino de poder, reino e imperio de poder, de amor, de ternura, de gloria. Y nosotros tenemos que aprender a decir, Señor, y me has dicho, bástate de mi gracia. 2 Corintios 12, 9. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. ¿Estás debilitado, hermano? ¿Estás pasando problemas? ¿Estás enfermo? ¿Estás con toda clase de males? ¿Aún no tienes para la comida? ¿Aún no tienes para pagar los servicios? Pero bástate por la gracia de Dios. Y en la debilidad nuestra, el Señor se gloría. En la debilidad, Señor mío, yo ya no puedo. Con estas fuerzas ya no, Señor. Con las fuerzas humanas no podemos, Señor. Eres tú, Señor, el que puedes y vencer a toda oposición, a todas las cosas malignas, Señor. El Señor acciona inmediatamente. Acciona. Pero no le reniegues a Dios. No le digas, Señor, yo te sirvo. Señor, yo hago tus obras. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasan tal cosa? ¿Por qué sucede esto? No. ¿Para qué sucede, papito lindo? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que rectifique, Señor? ¿En qué estoy errado? ¿En qué estoy equivocado, Señor? Pero tu gracia, Señor, tu salvación es mucho más que el dolor. ¿Y cuántos que sería preferible que se vayan ahora, porque de repente en el futuro caen, resbalan y van a ir a otro lugar? Ayer enterraron a un familiar, el que menos asustado. Decían, ay, yo no voy, ay, no quiero saber nada, ay, será de COVID seguramente. Entonces mi esposa se sangraba en dolor, corazón quebrantado, y le digo, hija, no estés así. Eso debilita, baja la defensa. Claro que sientes, pero ponte contenta y alegre, que Dios sabe lo que hace. Es mejor que se haya ido ahora, y estoy seguro que está en las manos de Dios. Mis sobrinos que han quedado allí, huérfanos, a ellos va esta palabra. Bástense de la gracia de Dios. ¿Qué hubiera sido si él se moría con el COVID? No hubieran ni ustedes mismos de repente acercarse. Gracias a Dios, murió de una muerte natural. Tanto ha sufrido en la vida terrenal que su muerte ha sido en paz, una muerte natural, durmiendo. Le ha dado un infarto porque él sentía pena en el corazón. Él sentía alegría, y en el entierro de mi suegra hace casi más de un mes también lloraba y me decía, ¿sigues en la palabra? ¿Sigues siendo el siervo? ¿Sigues sirviendo al Señor? Sí, le digo, sí, cuñado, sí, sigo sirviendo. ¿Cómo voy a dejar? Estoy conociendo cada vez más a nuestro Señor. Y me dejaron dar la homilía de la despedida. Estaba el sacerdote y mucha gente, y me permitieron dar la palabra de vida, palabra de amor, que tocó muchas fibras. Y él fue uno de los tocados. Y me abrazaba y me decía, pero yo sentía en mi corazón como un poco de tristeza y pena. Tanto ha amado a la mamita, una mamita que fue para él como uno de sus hijos más débiles. Y esta mamita le daba más preferencia que a los otros hijos, porque verdaderamente era el más débil en los asuntos espirituales y pasaba dificultades. Pero era fuerte en lo físico, valiente, decidido a todo, pero en la parte espiritual era el problema. Y ahí la mamá trabajaba y me decía, Félix, ayúdalo. Y él se alegró cuando
años atrás, nosotros llegamos al servicio del Señor. Amén. Y para ellos, para ustedes, sobrinos amados, prima, va esta palabra. Dios los tiene en su mano, Dios lo tiene en su gloria. Dios lo ha recogido, Dios sabe lo que hace. Amén. Y lo veremos. Cuando toquen, suenen las trompetas en la resurrección, lo veremos. Gracias, Padre, bendito Dios poderoso. Entonces, nosotros debemos bastarnos con la gracia de Dios. Y como el Señor nos va a dar poder mediante su Espíritu Santo, podemos nosotros también entrar al enfrentamiento. Podemos entrar a pisotear al enemigo, pisarle la cola, romperle de repente por ahí parte. Pero ¿cómo tienes que hacer? Prepararte, ¿no? Vamos a ver la epístola a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, verso 10. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y en el poder de su fuerza. Cristo es poder. Cristo es fuerza. Y como tal, uno tiene que tomar ese poder y esa fuerza para poder enfrentarse. Acá en este capítulo nos enseña el Señor cómo debemos tomar poder en la oración para poder enfrentar y hacerle derrota y hacerle sentir derrotado al enemigo. Aquí nos está hablando previo a que cada uno de nosotros tomemos el uniforme o la armadura de Dios para poder enfrentar al enemigo. Amén. Es una oración netamente de intercesión, de combate, de guerra, ahí postrado en una esquina, postrado en un rincón al enemigo. Y todas las cosas se vencen de rodillas, con la rodilla. Pero no vayas a pensar que vas a golpear con la rodilla, no, sino doblando rodillas. Doblando rodillas, allí vas a embestirte, vas a tomar la armadura de Dios. Amén. Y en los respectivos versos nos da el Señor la armadura que debemos tener, ¿no? Debemos estar nosotros con la armadura de Dios para poder enfrentar. Debemos ceñirnos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Es decir, para poder enfrentar al enemigo tiene que decirle: estás con la verdad, estar totalmente con la verdad, porque si no te va a decir: tú eres mentiroso, ni te conozco, ni sé quién eres. Te comienza de ida y de vuelta, ¿no? Y tienes que tener una coraza de justicia. Tienes que estar en una coraza. Tu cuerpo tiene que ser justo, tu pensamiento justo, tus actos justos. Calzados los pies, dice, con el apresto del evangelio. Es decir, nuestro zapato, nuestro botín, como del soldado romano, que en ese tiempo el apresto debe estar bien puesto. ¿Para qué? Para ir, para llevar el evangelio, para caminar, para ir a los lugares. Amén. No pues como los falsos profetas, ¿no? Ahí veo un falso profeta que ya sale ahora en urnas, como si estuviera en la barca. En esa barca, ¿se acuerdan? Cuando la tormenta golpeaba una barca, dejaron al Señor descansando, durmiendo, pero Él no estaba durmiendo, estaba atento. Él estaba probándolos. Así el falso de ahora ve que está allá su plaza sin nadie y él sale en urnas, en seguridad. Y creyéndose el Cristo, da mensajes, pidiendo un nuevo orden mundial, pidiendo que ya se dé el orden mundial, que ya está también operando. Falta que diga nomás: fulano de tal es el político. Y vemos ya al otro falso saliendo en urnas, representando a Cristo en la barca. Estamos pasando una tormenta, estamos pasando un mal, pero Él dice que tiene la solución.
Por ahí, el 14 de mayo, 15 de mayo, va a haber noticias. Está pidiendo un nuevo orden mundial y por eso es que nosotros debemos también discernir. El poder de Dios te va a dar discernimiento. Amén. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Un escudo como el soldado ahí para que no atraviesen con la espada a tu cuerpo, ¿no? Un escudo es la fe. Cuando tu fe está fortalecida, no hay espada que pase, ni del enemigo, hombre. Así acampen miles contra ti, nadie podrá. Amén. También dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada. El yelmo es el casco que te va a proteger de los dardos del enemigo. Y la espada es la palabra de Dios que penetra, con doble filo penetra hasta los tuétanos, los remueve y ahora está removiendo a muchos también. Amén. Porque el poder que hay en cada uno de nosotros puede decir con autoridad que el mundo en este momento necesita más palabra de Dios y que los siervos estemos trabajando por todos los medios. Amén. Yo aprovecho este enlace para dar palabra de poder, para dar palabra para que el que recibe se envista de poder y pueda también, porque Dios quiere darle su espíritu para que con su espíritu pueda sanar a su familiar y él mismo también curarse, sanarse, cambiar. Amén. Ese es el poder que el Señor nos da. Amén. Y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Tenemos que perseverar. El que persevera es el que vence y súplica por todos los santos. Suplicamos por todos los santos. El pastor Rodolfo no necesita mi defensa, pero la prensa amarillista, esa prensa que es anticristiana, lo critica. Que en este tiempo, ¿por qué pide? Tanto da y va a seguir dando, y a nosotros no nos compete tocar los asuntos del siervo con Dios. Cada uno sabe lo que tiene que dar cuenta. Pero sí nosotros pedimos al Señor que a este varón lo siga respaldando, lo siga dando, le siga usando para que haya más frutos a favor de nuestro Padre Celestial. Al nombre de Cristo la gloria, al nombre de Cristo. Porque nosotros somos embajadores en cadenas. Él es embajador en cadena, el que escucha es embajador en cadena, y así la cadena sigue creciendo para representar a Cristo aquí en la tierra. Tenemos un consulado. Somos plenipotenciarios representantes del Señor acá en la tierra y podemos dar la palabra con denuedo. Amén. ¿Y qué dice el hermano Pablo, reanimándonos un poco más? En 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A mí no me ha dado, Señor, o Dios Padre, no me has dado espíritu de temor. Puedo decirlo a los cuatro vientos o a los cuatro suyos, como mis hermanos antiguos del incanato, a los cuatro suyos decirle que Dios es poder, Cristo es poder, el Espíritu Santo es poder, y por tanto tenemos un Dios de poder que todo esto lo va a cambiar en pocos días más. Pero no vayan a pensar ustedes que el poder de Dios va a volvernos una vida anterior, hace un año. No, la vida de acá cambia. La tierra está en dolores de parto. Amén. ¿Qué significa dolores de parto? Es como aquella mujer que está ya con esos dolores para dar a luz, así. Ya dolores empezaron. Sino que no hemos entendido. Pestes ya hubieron. Pestes mayormente mortales hubieron que han matado por millones. Y esta peste no nos va a vencer. Esto va a ser derrotado. Aún nuestra planta que Dios sembró en el Perú, el árbol de la quina que está en nuestro escudo, sana y cura. Con otra planta, ciprés, lo pones un macerado, haces hervir y haces tus aspiraciones y el calor y la naturaleza misma que da fuerza al eucalipto y el ciprés aspirados hasta donde uno resista, tanto por la boca como por las fosas nasales, va a desintegrar al COVID.
Y hay muchos que ya están caminando. Algunos pueden decir de repente, está haciendo cosas como el hierbero. No, si la hierba se usaba, en Santiago se habla. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, para terminar, queridos hermanos, también un poder es el que opera en nosotros, porque un poder de Dios está para cada uno de nosotros. Primera de Pedro, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos en el tiempo postrero. Nuestra salvación está guardada por Dios mismo, pero mediante la fe. Si nuestra fe crece más y más, cada día más y más, te vas a sentir más seguro en el reino de poder. Amén. Vamos a alcanzar esa salvación que Dios nos ha preparado desde antes. ¿Y por qué digo desde antes? Desde que nosotros fuimos planificados en el cielo, sabíamos en qué tiempo naceríamos y dónde. Por la línea paterna o materna, estás como oveja en el mundo. Quizás como descarriados estuvimos, ovejas descarriadas. Y recuerden bien, por papá o por mamá tenemos vinculación o somos descendientes de una de las tribus. Y si es por ambos, mucho mejor. Sino que hemos estado viviendo los modelos de los gentiles, porque también antes que nosotros hay gentiles que son antes que las 12 tribus fueran echadas o lanzadas o desparramadas por el universo. Recuerden que hay una tribu que no recibió bendición, la de Rubén. Rubén no recibió bendición, ¿por qué? Porque se acostó con su madrastra. Hubo incesto allí. Y Jacob mismo le dijo que no era merecedor de la tierra, de parte de la tierra. Le dio, antes de cruzar el río, una parte. Pero Efraín fue tomado para reemplazar ese vacío. Y Efraín es la nación poderosa que se vino por toda Europa. Claro que también lo perseguían miembros de las otras tribus. Llegó allá por las zonas célticas, por el Reino Unido, por las cabeceras del Reino, y de ahí ya sabemos a dónde ha venido. Y se asentó en Norteamérica, tribu poderosa, que era la nación poderosa que Dios levantó para que llevara el evangelio por todos los confines de la tierra, y lo estuvo haciendo. Pero lamentablemente, hace poco, la nación más, o la capital, que se podía decir del protestantismo, que antes no llegaban representantes de otras iglesias numerosas, hace años atrás ha comenzado a llegar, y hoy parece que estuviéramos totalmente unificados en el ecumenismo, pero gracias a Dios que Dios nos da fuerza para resistir. No somos del ecumenismo, somos seguidores de Cristo Jesús, y Cristo no es religión, Cristo es relación de amor, relación de dependencia. Cristo es vida, salvación y poder, es Dios, por tanto, y sectas que hubieran contrarias no podrán. Por eso que el evangelio es poder, y no me avergüenzo de llevar el evangelio. Al nombre de Cristo, gloria. Al nombre de Dios Padre, gloria. Y al nombre del Espíritu Santo, gloria y gloria. Estás bendecido, hermana, hermano, porque has recibido el poder de Dios. Vamos a orar en forma cortita. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por estas preciosas palabras. Gracias, Señor, que hemos conocido tu poder para poder obrar a favor tuyo, Señor. Gracias por ese poder, gracias por el Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros y puede hacer la obra tuya, Señor, guiarnos a bien, llevarnos con bien, Señor, y poder sanar a todo aquel que necesita sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, hoy día es día de sanación, día de restauración, día de gloria para Dios. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Gracias.